Segunda de Crónicas 34, 1 y 2. Second of Chronicles chapter 34 verses 1 and 2. Amén. Segunda de Crónicas 34, 1 y 2. Second of Chronicles 34, 1 and 2. Amén. Lo vamos a leer todos. Amén. And we're all going to read it together. Dice el Señor en su bendita palabra: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Amén. ¿Se pueden sentar, amados hermanos? You may be seated. Amén. Ahora vamos a estudiar la historia del rey Josías. Right now we will begin studying the story of the king Josiah. Amén. Esta historia es muy hermosa. This story is very beautiful. Ojalá que usted tenga tiempo para que usted estudie la palabra de Dios. I hope you have time to study the word of God. Y el rey Josías nos enseña mucho. And King Josiah teaches us a lot. Amén. Antes de empezar a adentrarnos a la palabra de Dios, Before we get into the word of God, yo traje 2 regalitos para 2 niños. I brought 2 presents for 2 kids. Amén. Pero este regalo tiene ¿cómo se llama? Una condición. But these gifts have a condition. Amén. Dice aquí en lo que leímos, dice que Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Here the word tells us that King Josiah was only 8 years old whenever he began Amén. Pero to be king. para que el niño se lleve este regalo, me tiene que decir algo más que hizo Josías. So for this child to take the present home, they need to tell me something else that King Josiah did. Solamente una cosa. Just the one. Amén. ¿Cuál es el niño valiente? A ver, los maestros, echen ojo ahí a sus hijos, Who will be the courageous student? a sus Teachers, alumnos inteligentes. throw your kids to. Una cosa The era challenge. que tenía 8 años. One thing is that he was 8 years old. Dígame otra cosa que hizo Josías. Anything else? Anybody know what else he did? ¿Nadie? No one. Me vamos a contar hasta las 3. Está bien fácil, amén. Bueno, si han It's leído la really historia. easy. If you've read the story, it's really easy. Entonces, ningún niño se atreve a decir algo más que hizo el rey Josías. No one else is brave enough to. Ok, entonces Go esta ahead and pregunta se va a ir para los adolescentes. So this question now is going to the adolescent class. El primero que se pare aquí diga algo, se va a llevar el regalito, amén. The first one who comes up here Una and stands up cosa will take it. más que hizo el rey Josías. Something else that King Josiah did. El rey Josías tenía 8 años de edad cuando comenzó a reinar. King Josiah was 8 years old whenever he began Añádele otra as cosa. king. And what else? Adolescentes, The adolescent class. ¿nadie? Vamos a cantarle 1, 2, 3. Ahora se va la pregunta del millón para los high school. Now it's going to the high school class. High school class, amén. Una cosa que hizo el rey Josías, aparte de tener 8 años cuando comenzó a reinar. ¿Nadie? Anybody know what else he did? Amén. besides Ahí being está king at 8 una years old? animada queriendo dar la respuesta, hermana Stephanie. Vamos a contarle, amén. Vamos a contarle a Stephanie. 1, 2 y tú. 3. ¿Qué hizo? He had war against journalism. War. Guerra contra Jerusalén. Bueno, casi todos los reyes estaban, todos los reyes tenían guerras, ¿verdad? ¿Se la valemos? Yeah. A ver, levanten la mano los papás que dicen que se la demos. 2 nada más fueron. Otra cosa más, Stephanie. Ahí va corriendo la hermana Lorena. Bueno, vamos a contarle otra vez al que sea, amén. 1, 2 y 3. He took away all the worship statues. Está muy bien, amén, un aplauso. Dice que quitó, a ver, hermano Javier, dele un regalo a la hermana Stephanie. Dice que quitó los ¿quién? Venía Benji. Benji, ¿dónde estás, Benji? No te miré. A ver, ven a decirnos. Vamos a valérsela, amén, porque también venía corriendo. A ver, amor, dale eso. Ahí viene Benji.
Ahí está el micrófono. He made the pueblo go to church. Que le puso a la iglesia, al pueblo ir a la iglesia. ¿Está bien? ¿Se lo valemos? Sí, porque ahí está Javier, dale su regalo, amén. Dele un aplauso más fuerte al Señor. Let's give a stronger round of applause. Amén. Y Good job. yo sé que va a decir usted, pastora, nada más vino a jugar. I know you might say, well, Pastor, you only came to play. Pero la historia de Josías es algo fuera de lo normal. But the story of Josiah was something out of the ordinary. Amén, porque dice que él empezó a reinar cuando tenía 8 años. Because Josiah was king at 8 years old. Y mire, en los primeros versículos 1 y 2, And in the first verses 1 and 2, dice, en el versículo número 2 dice, hizo lo recto delante de Jehová. in verse 2 it says, he did what was right in the eyes of the Lord. Y dice, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. And then it says, and followed the ways of his father David, not turning aside to the right or to the left. Y usted mira en la palabra de Dios que era muy raro el rey que obedecía a Dios. You see that it's very rare for a king to follow and obey what God asks of Amén. them. Y este rey rompió todos los pronósticos. And this king broke all tradition, Porque su padre era una persona que no buscaba a Dios. because his father was someone who did not look for God. Su padre, el nombre de su papá era Amón. The name of his father was Amon. Amón. Y ahí mismo en Segunda de Crónicas 33, 22 dice que él hizo lo malo delante de Jehová. And in the previous chapter 33, verse 22, it says that he did what was not right in the eyes of the Lord. Estaba haciendo, su padre hizo las cosas que a Dios no le agradaban. His father did things that were not right in the eyes of God. Dice que él hizo sacrificios a los ídolos. It said that he made sacrifices to idols. Amén. Y su abuelo también, dice el Señor en su palabra en Segunda de Crónicas 33, 1. And even his grandfather in 2 Chronicles 33, verse 1. Está hablando de su abuelo que su nombre era Manasés. It says that his grandfather's name was Manasseh. Y dice que él hizo, en el versículo número 2 dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. And in verse 2 it says he did evil in the eyes of the Lord. Amén. Dice que hacía cosas que Dios abominaba. It said that he did detestable practices. Amén. Y lo que a Dios no le agradaba era que se pusieran ídolos en su casa. And what God didn't like was whenever they would put idols in his house. Amén. En el versículo número 3 In verse 3 de Segunda de Crónicas 33, 3, of 2 Chronicles 33:3, habla de que él levantó altares a los Baales, a las imágenes de acera, y dice, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Entonces este era un rey que no adoraba a Dios. So it says that he rebuilt foreign idols and Amén. statues. Entonces Josías tenía su abuelo que no adoraba a Dios, So Josiah had his grandfather who did not worship God, y su papá también no adoraba a Dios. and his dad didn't either. Pero Josías, dice el Señor en su palabra, que él sí hizo lo recto delante de Dios. But in the Bible it tells us that Josiah did what was right in the eyes of the Lord. Dice ahí en la palabra de Dios que tenía 8 años. It said that he was 8 years old. A mí me gusta mucho esta historia y I le voy like a this story very much, decir por qué. and I'll tell you why. Porque Josías rompió todo, él se salió de lo que era normal para su edad y la tradición que él traía, ¿verdad? En su herencia que él traía. Because he broke the tradition of the previous Lo normal reigns. era que él también hiciera lo que hizo su papá y su abuelo. He didn't do the same thing that his father and his grandfather did. Amén. Pero dice el Señor en su palabra, dice que él anduvo en los caminos de David su padre. But the Bible tells us that he walked in the ways of his father Amén. David. David viene siendo como el tatarabuelo de Josías. David Más o menos. was the great grandfather of Josiah. Más o menos por ahí viene siendo en la línea de sus antepasados. It's around that time where Amén. the lineage came Entonces from. nosotros miramos que Josías rompió con lo normal de su familia.
So we see that Josiah broke what was normal in his family, Y esto nos da una enseñanza muy grande a nosotros. and this teaches us a very great lesson. Amén. Nosotros no tenemos que haber venido de pastores o de evangelistas We didn't need to come from pastors or evangelists para que sea usted el que cambie el rumbo de la historia de la familia. for you to be the one to change the trajectory Amen. of your family. Dele un aplauso al Señor. Give a round of applause to the Lord. Y tampoco importa la edad. And age does not matter either. Este niño tenía 8 años, This boy was 8 years old, pero nosotros podemos entender que él recibió a Dios but en we su corazón. understand that he received God in his heart. Él recibió a Jesús en su corazón, He ¿verdad? received Jesus in his heart. Podíamos decirlo en la actualidad. Él puso su temor en Dios. And he put his fear in the Lord. Él miró cosas que su padre y su abuelo hicieron y él dijo, yo no los voy a seguir. He saw things that his father and grandfather did, and he said, I'm not going to do the same. Y él agarró de modelo al rey David. And he used the King David as a model to follow. Amén. Entonces, nosotros miramos que Dios bendijo a este joven a causa de su búsqueda con Dios. So we see that God blessed this boy because he was Amén. following his path. Y yo me quiero detener aquí, quiero hacer un stop en esta hora. And I want us to pause for a second. Para los muchachos que vienen solos a la iglesia, For those of you who come to church alone, o los niños que vienen solos a la for iglesia, the youth or the young kids who come alone, usted no se sienta menos porque usted viene solo a la don't casa feel de Dios, like you're less because you come alone, porque su mamá, su papá no quieren because your venir, parents don't want to come, porque sus familiares no quieren venir. because your family doesn't want to come. Tú vas a ser el que va a ser bendecido. You will be the one that will be blessed. Dios va a cortar esa maldición God will cut de la familia that curse from the family por causa tuya. because of you. Tú vas a traer bendición a tu casa. You will bring blessing to your house. Josías era muy pequeño Josiah was very, very young, y le habían entregado un reinado donde abundaba la idolatría. and they gave him a kingdom where all they did was worship idols. Porque se acuerda que los que estaban antes de él eran reyes. Because you remember that those who were before him were kings. ¿Qué quiere decir? Que ellos gobernaban en esas ciudades. What does this mean? It means that they governed these cities, Y Josías heredó un país idólatra. and Josiah inherited a kingdom that was full of idolatry. Y yo le voy a decir, yo quiero que usted entienda cómo estaba este reinado. And I want you to understand how this kingdom was. Supuestamente ellos eran el pueblo de Dios. According to them, they were the people of God. ¿Sí me entienden? Ellos eran el pueblo de Dios. They were the people of God. Pero a causa de sus reyes, But because of their kings, los reyes eran malos, tenían un corazón malo. the kings had an evil heart. Entonces ellos permitían cosas que a Dios no le agradaban. So they let things happen that were not right in the eyes of God. Josías heredó un pueblo que tenía ídolos, tenía idolatría en ese país. Josiah inherited a kingdom that was full of idolatry. Amén. Vamos a leer ahí en el Segunda de Crónicas 34:8. So let's read 2nd of Chronicles 34 verse 8. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Aquí miramos cómo estaba esa ciudad que él estaba gobernando. Here we see the state that the city that he was governing was in. Dice el Señor en su palabra que tenía 8 años de su reinado. The Lord says that he was in his reign for about 8 years. ¿Cuántos años tenía ya Josías en esta edad, At en this este point, how tiempo? old was Josiah? A ver, dígame un número. ¿Cuántos años tenía Josías? 16. Dice que
a los 8 años de su reinado, tenía 16, ¿verdad? Dice que comenzó a buscar a Dios de su padre, pero que dice que hasta los 12 años de su reinado empezó a limpiar, ¿verdad? Entonces tenía... ya se nos salió la cuenta, ¿verdad? Entonces, pero lo que le quiero decir, mis amados hermanos, era un muy joven. So he was very, very young. Amén. Dice que él empezó a buscar a Dios y Dios lo movió a mover todo lo que él estaba en esa ciudad. Dice que imágenes, It said that God moved him to clean up the city imágenes de and remove acera, images esculturas. of different idols. Amén. Dice que él los hizo polvo y las esparció en los sepulcros. It said that he made them into ash and he threw them away. Él había heredado un pueblo idólatra. He inherited a kingdom of idolatry. Usted sabe que la idolatría trae maldición a los pueblos. You know that idolatry brings it cuts the blessing to the people. Y usted sabe que la idolatría trae pobreza también a las familias. And idolatry also brings poverty. Amén. Entonces cuando él empezó a buscar a Dios, Dios le dijo que eso no estaba bien. So when he began to look for God, God told him that's not right. Amén. Él miraba esculturas por donde quiera. And he saw these images everywhere. Y yo le quiero decir, amados hermanos, que así están en muchos países de nosotros. And I want to tell you that it's like this in many Amén. countries here as well. Me contaba una pastora que fue una vez a México There was a pastor friend of mine that told me whenever she went to Mexico, y dice que en toda la carretera había muchos altares a la muerte. that along the street there were a lot of altars to the death. Y dice que los altares eran muy caros. Se miraba que como que habían invertido mucho. And it looked like they invested a lot of money into these altars. Pero usted sabe que nosotros sabemos que eso trae maldición a los pueblos. But we know that this brings, this cuts off the blessing to the Porque people, si to están the city. adorando a la muerte, Because they're worshiping death, entonces va a haber muerte en la ciudad. so there will be death in the city. Va a haber homicidios, suicidios. Homicide, suicide, Amén, porque eso es lo que trae la idolatría. because this is what idolatry Amén. brings. Entonces Dios movió a Josías a quitar la idolatría de la ciudad, So God del moved pueblo. Josiah to remove all the idolatry from the city. Amén. Dice verdad que también removió los huesos de esos sacerdotes que permitieron eso. It's also said that he removed the bones from those who let this idolatry happen. Y lo que pasa que parecía como que, fíjense, era algo como que parecían de Dios, pero realmente no estaban adorando a Dios. Because it seemed like they were worshiping God, but it really wasn't God. ¿Sí me entienden? Do you understand? Eran sacerdotes que supuestamente servían a Dios, They were people who supposedly worshiped God, pero ellos permitían que se hicieran sacrificios adentro del templo a dioses paganos, a dioses que no era Jehová Dios. but they let sacrifice happen in the temple to pagan gods. Entonces Josías empezó a limpiar a la nación de toda la idolatría. So Josiah began to clean up the city from all idolatry. Amén. Vamos a ver, primero dice que limpió de la idolatría a los pueblos. First, he said that he cleaned up all the idolatry from the Miren cities. en el número 6 dice que todas las ciudades que él limpió de la idolatría. In verse 6, it tells us all the cities that he cleaned up from idolatry. Dice que Manasés, Efraín, Simeón, hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Dice que él empezó a limpiar los altares y las imágenes de acera. Y dice que él empezó a desmenuzar todas las esculturas. Amén. Eso fue lo que hizo primero. Número 2, So this is the first thing he did. And number 2, dice que él empezó a reparar la casa de Jehová Dios. it said that he began to repair the house of God. Vamos a mirar ahí en el número 8. Let's read verse 8. Dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra estamos en segunda de Crónicas 34:8. Dice, a los 18 años de su reinado, aquí ¿cuántos años tenía ya? 18 y 8, 24, ¿verdad? Entonces, después de haber limpiado la tierra de la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joá,
hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. La segunda cosa que él hizo fue reparar la casa de Dios. Amén. The second thing he did was repair the house of God. Y nosotros miramos cómo Dios estaba moviendo a este rey Josías. So we see how God was moving the King Josiah. La casa de Dios estaba abandonada. The house of God was abandoned. Y usted y yo va a decir, bueno, pues hay muchas casas, muchas iglesias que se han abandonado. And you and I might say, well, there's a lot of churches that are abandoned. Pero en el pueblo de Jerusalén, But en Jerusalén, In Jerusalem, en el pueblo de Israel no era normal, in Israel, this was not normal. porque este era el pueblo de Dios. Because these were the people of God. Amén. Sí me están entendiendo, ¿verdad? Are you Ellos, understanding? lo normal era que la casa de Dios siempre estuviera abierta, For them, what was normal was for the house of God to always be open. porque Dios era su Dios, Because God porque was their Jehová God. era su Dios, amén. Pero la casa de Dios estaba abandonada. But the house of God was abandoned. Número 1, quitó todas las imágenes. Number one, he removed all idolatry. Número 2, empezó a reparar la casa de Dios. Number two, he began to repair the house of God. Mira, vamos a seguir leyendo en Segunda de Crónicas 34:9. Let's read 2 Chronicles 34:9. Vinieron estos al sumo sacerdote y Caías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales le daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros, amén, para que comprasen piedra de cantería y madera. Ellos empezaron a arreglar la casa de Dios. So they Amen. began to fix the house of God. Amén. Entonces, mire cómo el corazón de Josías, cómo Dios lo estaba moviendo. So we can see how God was moving the heart of Josiah. Siempre el hombre y la mujer de Dios, The man and woman of God will always, cuando Dios realmente toca nuestro when corazón, God truly touches your heart, lo normal de un hijo de Dios the normal for a child of God es que uno busque la casa de Dios. is for them to look for the house Amén. of God. Que uno desee de ir a la casa de For them Dios. to desire to be in the house of God. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Cuando nosotros no teníamos temor de Dios, When we did not have the fear of God, lo último que queríamos hacer es ir a una the iglesia. last thing we wanted to do was come to church. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está trabajando en nosotros, But when the Holy Spirit is working in us, nos hace que nos movamos a la casa de Dios. it makes us move towards the house of God. Entonces, cuando usted no tenga ganas de venir a la casa de Dios, So whenever you don't feel like coming to the house of God, algo está pasando. something's wrong. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Algo malo está pasando. Something bad is happening. Algún chamuco se metió por ahí Some demon went inside. y lo tiene que reprender en el nombre de Jesús. You need to rebuke it in the name of Jesus. ¿Cuántos dicen amén? How many say ¿Cuántos amen? dicen gloria a Dios? How many Amén. say glory to God? Porque el corazón del hombre y la mujer Because the heart of the man and the woman que ha sido tocado por Dios that has been touched by God tiene que ir a la casa de Dios. has to go to the house Amén. of God. Y dice que este rey empezó a restaurar el templo. And it said that this king began to restore the house of God. Fíjese cómo estaba que tuvieron que edificarla, como quien dice, ¿verdad? Otra vez. And it said that they had to fix it. Había escombros en la casa de Dios. There was a lot of damage in the house of God. ¿Verdad? Dice que ellos empezaron a sacar el dinero y a invertir en la casa de Dios para que sea restaurada. And it said that they began to invest money into the house of God so it could be Amén. restored. Entonces quiere decir, amado hermano, que usted y yo también tenemos que movernos So a this poner means bonita la casa de That we Dios. also need to move and help the house look as beautiful as possible. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Esos hombres, amén, que siempre están viendo a ver qué se puede arreglar. So those men who are always looking for something to fix. Amén, esas mujeres que dicen, ¿qué podemos poner para que se vea más hermosa la casa de Dios? Those women who say, well, what can we add so the house of God can look even Amén. better? Es Dios el que mueve los corazones de sus siervos. It's God that moves the hearts of his servants. Amén, porque la casa de Dios tiene que estar hermosa. ¿Cuántos dicen amén? Because the house of God needs to be Amén. beautiful. Y fíjese que ahí en el 14, en Segunda de Crónicas 34:14, And here we see in verse 14,
Mire lo que pasó mientras estaban construyendo. Let's see what happens while they were building. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Iclaías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés, y dando cuenta Iclaías, hijo de escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Iclaías el libro de Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que le fue encomendado, y han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Y además de esto declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Iclaías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Amén. Aquí estamos viendo que también la palabra de Dios había sido abandonada Here we see that the word of God had been abandoned as well. y fue encontrada entre los escombros de la casa de Dios. And it was found among, Entre los escombros de la casa de Dios. Amén. it was found in the house of God. Y dice que se lo llevaron al rey Josías. And they said that they took it to King Josiah. Quiere decir que no había palabra de Dios en el pueblo. This means that there was no word of God in the people. Cuando dicen: ay, Dios mío. How many say, oh my God? Mire, era un pueblo de Dios. Mire, vamos a resumirlo así en dos, tres palabras. So let's summarize it in about 2 or 3 words. Era un pueblo de Dios It was a people of God donde había idolatría, where there was idolatry, donde el templo estaba destruido, where the house of God was destroyed, donde la palabra de Dios ya no se leía, the word of God was not read. estaba por allá escondida, It was over there hidden. y alguien la encontró y se la trajo al rey Josías. And someone came and brought it to King Josiah. Y dice que el rey Josías en el versículo número 19 And here we see that in verse 19. dice que el rey Josías rasgó sus vestidos. Amén. Y en el 20 dice: y mandó a Iclaías y a Aquim, hijo de Safán, y a Adom, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de estas palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Josías dice que se conmovió. So it says that Josiah was moved, Dice que él se puso hubo angustia en su that there was corazón. anguish in his heart. Y dice que él les dijo, ¿verdad? Vayan y busquen a alguien, ¿verdad? Porque todavía había gente que tenía temor de Dios en ese entonces. And he said, go tell this to the people, because there are still people who had the fear of the Lord in their hearts. Dice: porque yo he oído la ira de Jehová que viene sobre nosotros. Because I have felt the fear, the wrath of God that is coming towards us. Amén. Nosotros miramos a un rey que estaba conmovido en su corazón, estaba triste. We see a king that was moved and that was sad. Fíjese que él nunca había oído del libro de la ley, nunca lo había oído. So he had never heard of the book of law. Y cuando lo leyó, su corazón se conmovió. And whenever he read this, he was moved in his heart. Nosotros no podemos dejar la palabra de Dios. We cannot leave the word of God. No importa cuántos años tengamos en la It iglesia. doesn't matter how many years we have in church. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría. The word of God is a never-ending fountain of wisdom. Amén. Nosotros los hijos de Dios necesitamos la palabra de Dios. And we, the children of God, need the word of God. Cuando usted esté muy angustiado, Whenever you feel with a lot of anguish, cuando usted esté triste, when you're sad, cuando usted necesite la respuesta de algo, when you need the response, the answer to something, vaya y lea la palabra de Dios. go read the word of God. La palabra de Dios hace algo tremendo en nosotros. The word of God does something very great in us.
Compruébelo por usted mismo. And I want you to go and try it out for yourself. Empiece a leer la palabra en voz alta. Begin to read the word in a loud voice. Porque esta no es la palabra del pastor o de la pastora. Because this is not the pastor's word. Esta es una carta de Dios para usted y para mí. This is a letter from God for you and me. Esta es una carta enviada del cielo para nosotros. This is a letter sent directly from heaven. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Y usted va a ver que esa paz primero llega a usted You will see that peace first comes to you. y luego llega a toda la casa donde usted camina. And then to the whole house where you walk. Porque dice en la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz. Because the word of God says that he is life and eficaz. Amén. Hace lo que tiene que hacer, amén. You do what you need to do. Entonces dice, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo ahí en Segunda de Crónicas 34:22. So let's read 2 Chronicles 34 verse 22. Dice, entonces Iclías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tixba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dieron las palabras antes dichas, y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará en mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante del Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y he aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Amén. Entonces fíjese la respuesta que le trajeron al rey Josías. So we see the response that they brought to King Josiah. Amén. Hulda era una profetisa. So this woman was a prophet. Amén. Y dice, ¿verdad?, que Dios había mirado el corazón de Josías. And it said that he saw the heart of Josiah. Amén. Y yo le quiero recalcar en esta hora, mis amados hermanos, And I want to remind you, hoy en día hace falta mucho la palabra de Dios. today the world is missing the Hoy word en of God. día nosotros necesitamos volver a buscar la palabra de Dios. Today we need to revisit the word of God. Necesitamos ir y decirle, Señor, háblame. We need to say, Lord, speak to me. Porque tristemente se ha levantado un movimiento de profetas. Because sadly there is a movement of prophets O mujeres buscando al profeta para que les profetice. or people looking for prophets so they can prophesy to them. Muchas veces hasta pagando para que les den una palabra. Many times even paying so that they can give them a word. Y eso a Dios le desagrada. And this is not right in the eyes of God. Dios quiere que busquemos su palabra. God wants us to find the Que word le of God. lloremos a Él y le digamos, háblame, mi To go to Señor. him and say, speak to me, Lord. Yo sé que esta palabra es para tus hijos. I know this word is for your children, Yo quiero que tú me hables. and I want you to speak to me. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Usted y yo necesitamos leer la palabra de You Dios. and I need to read the word of God. Dios tiene esa palabra que usted necesita. God has that word that you're looking for. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Tristemente hay mucha gente que está buscando al profeta en otros países. Sadly, there are a lot of people who are looking for prophets in other countries. Gente que a veces ni son ni cristianos son. People who aren't even really Christians. Nada más porque hablan muy bonito. Only because they speak beautifully. O fueron una vez cristianos y ya no fueron. Or Ya maybe no they son were cristianos. Christian at one point, but they're not anymore. Y la gente está queriendo oír palabra bonita. And the people want to listen to something nice. Pero la palabra de Dios, But the word of God, la palabra de Dios nos corrige, the word of God corrects nos us, enseña, teaches us,
nos perfecciona. It perfects us. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Porque la palabra de Dios no solamente es algo bonito que tú quieres oír. Because the word of God isn't just something nice that you want to hear. Dice el Señor en su palabra que la palabra de Dios es como un espejo. The Bible says that the word of God is like a Amén. mirror. ¿Cómo están los espejos? Uno ve y ve que está mal arreglado. And Uno se mira en el espejo y dice, no, me falta una peinadita. you look at yourself in the mirror and you say, oh, well, I need to fix my hair. Así es la palabra de Dios. And this is how the word of God is as well. Nos hace ver nuestros propios errores. It helps us see our own flaws, ¿Qué es lo que Errors. tenemos que enderezar? and what we need to fix. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Fíjense en lo que pasó en ese tiempo. Dice que Josías se humilló delante de Dios. Amén. So the Bible tells us that King Josiah humbled himself before the Lord A causa de que leyó la palabra de Dios. because he read the word of God. Pero mire en el versículo 29, segunda de Crónicas 34, 29. So let's read 2 Chronicles 34:29. No solamente se conmovió, Not only was he moved, no solamente se entristeció. not only was he sad, Mire lo que siguió haciendo Josías. let's see what he kept doing. Dice, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió al rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Amén. Aquí estamos mirando que Josías no solamente supo del libro Here we see that Josiah didn't only know about the book, y se conmovió, no solamente quedó ahí. that he didn't just remain with his heart moved. Dice que él reunió a todo el pueblo It said that he got all the people together y empezó a leer el libro de la ley. and began to read the book of law. ¿Cuánto le dan la honra y la gloria al Señor? How many give Dele the un glory to aplauso the al Lord? Señor. Let's give the Lord a round of applause. Nosotros usted y yo como jefes de la casa, You and I as leaders of the house, como padres, as parents, tenemos que los hijos también conozcan la palabra de Dios. it's our job for our kids to also know the word of God. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Usted y yo tenemos que inyectar la fe a nuestros hijos y a nuestras hijas. We need to inject the faith into our children, Porque lo que nosotros le vamos a heredar es algo muy grande. because we will inherit to them is something very great. Le vamos a heredar la fe. We will inherit, we will give them faith. Esa mujer guerrera That woman who's a warrior va a heredar hijos guerreros también en la próxima generación. will also give birth to children who will be warriors. Ese hombre temeroso de Dios That man who has the fear of God in his heart va a tener jóvenes temerosos de Dios en su will casa. have children who also have the fear of God in their hearts. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Josías juntó a todo el pueblo y empezó a leer la palabra de Dios. So Josiah got everyone together and began to read the word of God to them. Vamos a seguir leyendo, mis Let's amados keep hermanos. reading. En el segunda de Crónicas 34-31. 2 Chronicles 34:31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. E hizo que obligaran a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. Amén. ¿Qué hizo Josías? Obligó a la gente a que hiciera lo mismo. So what did Josiah do? He obligated the people to do the same. Dice, los puso, ¿verdad?, que leyeran la palabra de Dios. He made them read the word of God Amén. Y que sirvieran a Jehová, Dios de los and to ejércitos. serve God. Este es un rey. Nosotros podemos mirar en este rey Josías un rey que estaba apasionado por Dios. We can see that King Josiah was very passionate about God. A pesar de que era tan joven, Even though he was very young,
a pesar de que no tenía ejemplos en su familia, even though he had no role models to follow, Dios lo puso a él para que nosotros lo veamos en este siglo. God put him so we could see him in this era, Que usted y yo podemos hacer la diferencia en nuestras so that familias. you and I could be the difference in our families, Nosotros podemos ser esos Josías de esta so we generación. could be the King Josiah of this generation. Nosotros podemos ser esos hombres y esas mujeres We could be those men and women que hacen una revolución who create a revolution, y rompemos nosotros todos los ídolos de nuestros antepasados. and we break all the idols from our previous generations, Y establecemos y decimos, yo y mi casa serviremos a Jehová. and we establish that me and my household will serve the Lord. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Me and my house will serve the Lord. Dice que Josías obligó a todo el pueblo. It says that Josiah obligated the people to do the same, Porque acuérdese que el pueblo era un pueblo idólatra. because the people were people who did a lot of idolatry. Pero dijo Josías, mientras yo sea el rey, But Josiah said, as long as I'm king, Dios va a ser el que guía a este God pueblo. will be the one who guides his people. Guste o no les guste, Whether you like it or not, vamos a buscar a Jehová. we will look for God. Y a Dios le agradó. And God, this was right in the eyes of the Amén. Lord. Dele un aplauso al Señor. Let's give a round of applause to the Lord. En Segunda de Crónicas 35 Second of Chronicles 35, dice el Señor en su palabra que Josías celebró la Pascua. it says that Josiah celebrated the Passover. Celebró la Pascua, dice en Segunda de Crónicas 35:1. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero, y puso también a los sacerdotes en sus oficios, los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová, y dijo a los levitas que enseñaban a toda Israel que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Amén. Josías empezó a ordenar, a poner todo en orden. So Josiah began to put everything in order. Vamos a mirar en el versículo número 6, Segunda de Crónicas 35:6. So let's read verse 6. Dice: sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por Moisés. Él empezó a mover al pueblo a reunirse para celebrar la Pascua a Jehová. So Josiah began to move the people so that they could celebrate Passover together. Vamos a mirar en el versículo, en Segunda de Crónicas 35:18. So Dice- let's jump to verse 18. Dice: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como lo celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Dice que nunca jamás se celebró algo como lo que hizo Josías. So in the Bible it tells us that this Passover had never been celebrated like this before. Amén. Y la Pascua es algo muy importante. And Passover is something very important. Amén. Aquí para este entonces todavía no venía Jesús. Amén. Todavía no venía el Mesías, que es nuestro amado Señor Jesús. So Amén. at this point, Jesus had not was not he was not born yet. Pero la Pascua era el corderito, ¿se acuerdan? El cordero que fue sacrificado. But Passover was the lamb that was sacrificed, Y dice, ¿verdad?, que ellos estaban en el pueblo de Egipto. and it said that they were in Egypt, Y la sangre de ese cordero era puesta en la puerta. Eran puesta en la puerta la sangre del the cordero. blood of the lamb was put on the door frame, Y dice el Señor en su palabra que pasó el ángel de la muerte. and the Bible tells us that the angel of death passed, Amén. Y donde no miró esa sangre, and where he didn't see the blood, todos los primogénitos morían. all of the firstborn would die. ¿Se acuerdan de esa historia? Does anybody else remember this Amén. story? Entonces Dios les había ordenado que se tenía que celebrar la Pascua, So God told his people that they needed to celebrate Passover, recordando ese sacrificio que se hizo
¿verdad? Remembering the sacrifice that was made, Ese corderito que se sacrificó the lamb that was sacrificed. para que, ¿verdad? Iba a pasar el ángel de la muerte. So whenever the angel of death would pass, Dice en la Biblia que en el pueblo de Egipto hubo muchos muertos, it tells us in the Bible that in Egypt there was a lot of people who passed away, who died. pero en el pueblo de Israel todos estaban bien But in Israel, everyone was fine a causa de esa sangre que estaba en las puertas. because of the blood that was on the door. Y eso era un significado And this was a symbol, y era una imagen del sacrificio de Jesús. and it was an image of the En la cruz sacrifice del of God Calvario. on the cross of Calvary. Amén. Y nosotros como pueblo de Dios And us as people of God, tenemos que celebrar o darle gracias a Dios por su sacrificio. we need to celebrate God for the sacrifice that He made. Nosotros no se nos puede olvidar que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. We cannot forget that Jesus sacrificed Himself on the cross of Calvary Todo for us. hombre de Dios, All men of God, toda mujer de Dios all women of God, tiene que acordarse de lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. needs to remember the price that Jesus paid on the cross for us. No es porque algo bonito está pasando aquí en la iglesia, algo hermoso. It's not because something beautiful is happening here in the church. Nosotros tenemos que tener un corazón agradecido We need to have a heart that is grateful porque ese sacrificio Jesús lo hizo. because God made this sacrifice. Ese sacrificio lo hizo por amor para usted y para mí. He made the sacrifice because He loved us. Y todos los que estamos aquí reunidos, And everyone who is here tonight estamos celebrando ese sacrificio que Jesús hizo are en la celebrating cruz del Calvario por the nosotros. sacrifice that Jesus made on the cross of Calvary. Y nosotros estamos por amor a su nombre. And we are here because the love of His name, Estamos con un corazón agradecido. with a heart that is grateful. Todo el tiempo el hombre y la mujer de Dios At all times, the men and women of God tiene que tener un corazón agradecido, needs to have a heart that is grateful, recordando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. remembering the sacrifice that Jesus made on the cross. Denle un aplauso al Señor, mis amados hermanos. Let's give a round of applause for the Lord. Y mucha gente no entiende esto. And a lot of people do not understand this. A veces mucha gente piensa que la iglesia se tiene que acomodar a nuestros gustos. A lot of people think that La iglesia se tiene que acomodar a nuestros gustos de the nosotros. church needs to change itself to accommodate itself for us. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? A veces la gente está buscando iglesias que estén cómodas y felices. Many times people look for churches where they feel comfortable and they're happy. Pero ¿sabe usted que la iglesia no es lo que nos gusta? But you know that the church it doesn't have to be what we like. Porque si no, Él no es nuestro Señor. Because if not, then He's not our Savior. Y cuando es el Señor, Él es nuestro Señor. And whenever He is our Savior, Y cuando Él es nuestro Dios, and whenever He is our God, nosotros obedecemos. we obey. No es por lo que nos gusta. We don't do what we like. Nosotros sabemos que Él es el We Señor. know that He is the Savior. Él es He is the nuestro Lord. Rey. He is our King. Hay cosas que a los cristianos no nos gustan. There are things that we as Christians don't like. Pero si nosotros hacemos lo que nosotros nos gusta, But if we do what we like, entonces nosotros somos nuestros propios señores. then we are our own lords. Pero Él es nuestro Señor. But He is our Lord. ¿Cuántos dicen How many amén? say amen? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many say glory to God? Usted y yo venimos a darle gracias al Señor. You and I come to give thanks to God. Dice el Señor en su palabra porque Él nos amó primero. God tells us in His Word because He loved us first. Nosotros ni siquiera sabíamos que había un Dios. We didn't even know that there was a God that existed. Muchos de ustedes mismos, a veces ni ustedes mismos se querían. Many of you didn't even love yourself. Y cuando oímos y leímos la palabra que Dios nos amó, And we read the Word of God telling us that God loved us so much, sí nos sorprende, ¿verdad? Ese amor tan grande de Dios. it's surprising to read the love of God. Pero Dios hace algo con nosotros, mis amados hermanos. But God does something with us. Dios quiere que nosotros lo reconozcamos a Él como ese sacrificio vivo. God wants us to see Him as the living sacrifice. Y todos los días tenemos que acordarnos que Él hizo un sacrificio grande por nosotros. And we need to remember this every day that He made this sacrifice. Y voy a decirle algo que a lo mejor a usted no le va a gustar mucho. And I'm going to say something that maybe you won't like very much. Así es que amárrese el cinto. So buckle up. Mire, antes de decirle eso, había en la predicación que hizo el pastor, So in the sermon that our pastor did allá en El Salvador, in El Salvador, el pastor decía, hagan el clic. he said, buckle up.
Y había una hermana que cada rato hacía clic, clic, clic. And there was a sister who would do the click sound every single Todos chance she would get. Todos se le quedaban viendo porque ella no sabía cuándo era el clic. Y ella cada rato estaba haciendo clic, clic, clic. And she would do the click at every moment she got. Mire, lo de Dios es muy serio, mis amados hermanos. So the things of God are very serious. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios no es porque, bueno, aparte que, ¿verdad? No tenemos que estar en paz con todos. Apart from this, we don't need to be good with everyone. No tenemos que andar peleando con todo el mundo, We don't ¿verdad? need to be fighting with everyone. Pero el venir a la casa de Dios tiene que tener un significado muy grande. But to come to the house of God, it needs to be something that is very significant to you. Tiene que tener un corazón agradecido, You need to have a heart that is grateful, un corazón que lo ama a Él, a heart that loves Him, un corazón que reconoce ese sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz del a Calvario. heart that recognizes the sacrifice that He made. ¿Cuántos entienden lo que les digo? How many are understanding? Porque si no, cualquier cosa los va a mover y usted se puede ir al mundo otra vez. Because if not, then any little thing will move you and you will go back to the world. Porque así, ¿verdad? Piensa, algo no le gusta y se quiere ir de la iglesia. Because then if you don't like something in church, then you will just move churches. Algo no le gusta y dice, no, ya no voy a ir a ninguna iglesia. And then something else happens and you'll say, you know what, I'm not going to any church. Todas las iglesias son iguales. All churches are the same. Una bola de hipócritas, They're all hypocrites. la gente no hace lo que dice, People don't do what they say, etcétera, etcétera, etcétera. etc., etc., etc. Yo le quiero decir una cosa que a mí me pasó hace años. And I want to tell you something that happened to me many years ago. Y yo sí hice algo parecido así como le estoy diciendo ahorita. And I did something similar to what I'm talking about right now. Yo no dije, ya no voy a ir a la iglesia, no fue mi palabra. My word was not, I'm not going to go to church Yo anymore. le dije al pastor, yo ya no voy a ser la pastora. I told the pastor, I'm not going to be the first lady anymore. Yo voy a ser un miembro más, nada más me voy a ir a sentar y punto. I'm just going to be another member. I'm just going to come and sit down. Y lo que pasó es que nosotros teníamos una célula de mujeres. And what happened is we had a meeting with Eso the women of the church. fue hace muchos años, unos 10 años atrás. And this was about 10 years ago. Había unas mujeres que ellas discutieron entre ellas. And there were some women who would argue amongst themselves. Entre ellas y la dueña de la casa vino conmigo. Yo no sabía o sea, no supe del asunto, ¿verdad? And the owner of the house came with me and I didn't even know what happened. Y me dice, pastora, ya no quiero la célula en mi casa. And she said, Pastor, I don't want the meetings to be in my home anymore. Y yo me sentí mal, And I felt bad porque es como que diciendo, pues váyanse, ¿verdad? De la casa. because it's like she's kicking us out pretty much. Y yo le dije, no, está bien, está bien. And I said, it's okay. Y yo cuando venía yo sabía que ella estaba enojada, pero no entendía lo que pasó, o sea, no supe lo que pasó ahí en esa casa. And Y entonces yo cuando venía para la casa, so whenever I was coming home, la persona que venía conmigo me decía, pastora, yo necesito que usted me siga buscando, yo necesito de Dios. the person that was in the car with me said, Pastor, I need you to look for me more. I need to look for God. Y yo le decía, no, sí está bien, And I said, no, it's okay. pero yo sí estaba bien enojada, But I was very, very upset porque usted sabe que nosotros todos nos podemos pelear, ¿verdad que sí? because we all know that everyone can get into Se a puede agarrar fight. del chongo, pelearse, You gritar. can fight, you can shout. Amén. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Pero no lo tiene que hacer porque si no usted deja su lugar que Dios ya le dio a usted. But don't do it because then you will leave the spot that God gave you. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Y yo ya fui a dejar a la hermana, yo le hablé a mi esposo And I dropped off the sister and I went to go speak with my husband. y yo le dije al pastor, ya no quiero, yo estaba muy enojada, yo le dije, yo ya no voy a hacer nada para las mujeres. And I told him I don't want to do anything else for the women. Yo no tengo necesidad de que me corran de las casas, si yo tengo la mía. I don't need to be kicked out of any home. I have my own. Y andaba tan enojada y estaba enojada y triste. And I was very angry and sad. Y yo sé que mi esposo estaba orando por mí, ¿verdad? Porque se me bajara los humos. And I know that my husband was praying for me so I wouldn't be so angry anymore. Y yo me acuerdo que yo entré a la casa y yo le dije, Señor, dime solamente una cosa por la que me tengo que quedar callada y por la que voy a hacer como que nada pasó.
And I said, just tell me one thing so I could just stay quiet and act like nothing happened. Dime nada más una sola cosa. Tell me just one thing. Y yo me acuerdo que yo iba entrando a la And I casa remember that I was going into the house, y Dios me habló a mis oídos. and God spoke to me in my ear, Y me dijo, mi sacrificio no es suficiente and He said, is my sacrifice not enough para que tú te quedes callada, for you to be quiet, para que tú me sigas, que tú sigas adelante, for you to continue moving para que tú forward, sigas sirviéndome. so you continue to serve me? Mi sacrificio no es suficiente. Is my sacrifice not enough? Tú no le vas a dar ningún valor. Do you not value it? Y yo le dije, Señor, perdóname, es cierto, tu sacrificio es lo más grande que tú has hecho por nosotros. And I said, Lord, forgive me. It's true, your sacrifice is the greatest thing that you have given us. Porque a veces nosotros ponemos nuestros sentimientos Because sometimes we put our feelings más arriba que el sacrificio de Jesús en la cruz del higher Calvario. than the sacrifice of Jesus on the cross. Y no es verdad. And it's not true. Dice el Señor, no hay nada más. And there's nothing more. Ya el sacrificio se hizo. The sacrifice was already done. Un sacrificio valioso. A sacrifice that has value. Ya no hay otra razón, no hay otra cosa más grande There's no other thing bigger que Dios haya hecho por el mundo. that God has done for the world. Y nosotros tenemos que darle un valor a ese sacrificio And we need to value en la this cruz del sacrifice Calvario. on the cross of Calvary. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Cuántos dicen gloria a How many Dios? say glory to God? Muchos cristianos están muriendo ahora mismo por este evangelio. Many Christians are dying right now because of this gospel. Muchos pastores van a las cárceles Many pastors go to jail porque traen una Biblia. because they have a Bible. Muchos cristianos dicen que les queman las manos porque traen una Biblia. Many Christians get their hands burnt because they have a Bible. Les quiebran los They dedos. break their fingers, Pero ellos todavía siguen parados en su fe. but they still remain standing in their Por faith amor a su nombre. because of the love of His name. Porque ellos le dan un valor a ese sacrificio tan grande Because they value the sacrifice so much que nosotros también lo tenemos que hacer hoy en día, mis amados that we hermanos. also need to do the same today. Josías Josiah celebró la Pascua en ese entonces, celebrated the Passover in that time, recordando el cordero que fue inmolado remembering the lamb that was sacrificed en el país de Egipto. in Egypt. Y él sabía que tenía la promesa del Mesías, el Mesías que iba a venir. And he knew that he had the promise of the Messiah that was going to come. Dice que Josías celebró esa Pascua en grande, como nadie lo hizo. It said that Josiah celebrated the Passover like never before. Y nosotros también tenemos que hacerlo todos los días, mis And we need amados to do the same hermanos. every single day. Cuando tomamos la Santa Cena, When we take communion, amén, tenemos que darle gracias al Señor por ese sacrificio. we need to give thanks to God for the ¿Cuántos dicen sacrifice. amén? How many say amen? ¿Cuántos hombres y mujeres, amén, que están en esta noche valoran ese sacrificio? How many men Amén. and women value the ¿Cuántos dicen sacrifice? por amor a tu nombre? How many say because of the love of your Voy a name, seguir adelante, mi I will continue Señor. moving forward? Por amor a tu nombre. Because of the love of your name, Voy a seguir caminando, I will Padre. continue to move forward. ¿Cuántos dicen amén? How many say ¿Cuántos amen? dicen gloria a Dios? How many say glory to God? Denle un aplauso al Señor, mis amados hermanos. Give a round of applause to the Lord. Josías hizo cosas tremendas para su edad Josiah did very many great things for his age y para su tiempo. and for his time. Él salió de lo natural He went out of the ordinary y él rompió con todos los pronósticos. and broke all tradition. Dios estaba con él. God was with him. Dice el Señor en su palabra que Dios estaba con él It says in the Bible that God was with him, y a Dios le agradó todo lo que él hizo. and God was pleased by everything that he did. Nosotros tenemos que ser como este rey. And we need to be like this king. No importa que nadie en su casa busque a Dios. It doesn't matter if no one in your house looks for God, No importa que ningún familiar sea cristiano. if no family members are Y si Christian, usted es cristiano, if you're a Christian, si usted es el primero en su familia if you're the first in your que family está buscando a who's Dios, looking for God, Dios va a hacer algo grande en su vida, God will do something great en in your su life, familia, in your family, a causa de su nombre. because of his name. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Glory to God. Por causa de su nombre, Because of his name, Dios va a hacer algo extraordinario en su he will familia. do something extraordinary in your family. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dios necesita esos Josías de este tiempo. God needs the Josiahs to stand up in this time. Josías, le vuelvo a repetir, Josías creció en un país idólatra. Josiah was raised in a kingdom that was full of idolatry. Él
vio cuando sacrificaban a los niños, He saw whenever they sacrificed children a esos dioses que no era Jehová Dios. to those gods that were not God. Dice que esos sacrificios eran muy feos. It said that those sacrifices were very, very ugly. Dice que esa estatua estaba ardiendo, tenía lumbre por dentro. That those statues had fire on the inside, Ese ídolo tenía los brazos como agarrando algo. and that the statues had their hands like they were holding something. Dice que los padres iban y ponían a ese bebé ahí, And that those parents would go and put the con baby ese metal there ardiendo, with con ese metal quemándose, with the metal being tenía mucho fuego. burning because it had a lot of fire. Y mientras el bebé gritaba, lloraba de dolor, And while the baby was crying of pain, había músicos, tambores y todos gritaban, así que el bebé no se oía que estaba llorando. and there was music playing so that the baby would not be heard. Ahí sí era como Josías creció en su niñez. And this is what Josiah was born into. Pero Josías dice que él decidió seguir los pasos de David, su padre. But Josiah decided to follow the steps of David, his father. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Nosotros somos, mis amados hermanos, en este tiempo We are in this time. tenemos que ser como Josías, We need to be like Josiah, ese rey que fue y sobrepasó todo lo que estaba establecido. the king that passed everything that was established. Y dijo, Jehová Dios es el Dios de este pueblo. And he said, God is the God of these people. Y él obligó a la gente a decir que Jehová era su Dios. And he obligated the people to say the same thing. Mientras ese rey estaba ahí, Meanwhile, Josiah was there. todos tenían que obedecer a su voz. Everyone had to obey his voice. Se tenía que leer la palabra de Dios. They had to read the word of God. Tenían que seguir los caminos de Jehová Dios They had to follow the steps of God mientras él fue rey. while he was king. Mis amados hermanos, Josías nos enseña mucho. Church, Josiah teaches us a lot. Josías hizo más cosas que usted lo puede leer en su casa. He did many more things that you can read at home. Vamos a ponernos de pie en Let's esta all hora. stand up. Vamos a orarle al Señor. Let's pray. A mí me gustó mucho esto que hizo Josías. Dice que él invitó al pueblo a escuchar la palabra. I like very much what Josiah did, where he said that he told the people to come and listen to the word of God. Amén. Yo les voy a invitar que usted pase al altar en esta hora. And I will invite you to come to the Si altar usted as well. tiene a su niño, a su hijo, If you have your kids, si usted tiene, ¿verdad?, a un amigo así enseguida de usted, if you have véngase, a vamos friend a next to orar. you, let's all come up to the altar Vamos a orar en el altar and let's pray on the altar. y vamos a consagrarnos otra vez a Dios. And let's consecrate ourselves to God Vamos again. a hacer un trato con nuestro Señor otra vez. Let's make a pact with God again. Vamos a decirle, Señor, nosotros queremos seguirte a ti. Let's say, God, I want to follow you. Josías hizo cosas tremendas. Josiah did the great things. Dice que él quitó los ídolos, It said that he removed the idols, que él reparó la iglesia, that he repaired the church, que él leyó la palabra de Dios, that he read the word of God, que él se humilló delante del Señor. that he humbled himself before God, Amén. Y dice que celebró la Pascua. and he celebrated Passover. Vamos a orarle en esta hora. Let's pray. Vamos a consagrarnos al Señor.